adelanta? El seno, profesor. Vamos a ver acá. Es que no está la gráfica que yo quiero. Por eso es que no se puede ver las cosas como yo quiero. Para que veamos eso. ¿Sí? No lo tengo por acá. Pero está bien. Está bien lo que estamos nosotros viendo. ¿No? No lo tengo aquí, pues. ¿Sí? No pensaba hacer todo esto. Pero vamos a arreglar lo que estamos nosotros conversando. Si yo empezara, a ver. ¿Cómo hago aquí? Esta figurita es que tampoco la sé. Quiero pintar sobre esto. ¿Se puede como para pintar acá? En el Zoom, en el Zoom sí sé, pues, ¿no? Pero acá no. ¿Mm? Ah, ya, ya. Sí, profe, ese método funciona. Llévele a Pai. Ya, pues, pero vamos a continuar. Mejor eso llévalo a Paint para no pasar vergüenza acá. Ya lo voy a aprenderme aquí después cuando ustedes se hayan retirado. Si no, voy a estar acá un rato pasando una cuestión aquí solamente porque no sé detalles que usted me dice. Pero ya vamos a ver eso. Más bien, ahí tengo profesores como ustedes. ¿Se dan cuenta cómo uno nunca sabe todo? Ustedes me dicen cómo se hace y yo lo hago. Pero vamos a adelantar esta figura, ¿no? Vamos a ver acá. Entonces estamos viendo la resistencia. Sabemos que esta es frecuencia angular, ¿no? Este es el periodo, la frecuencia. La historia la conocemos. Frecuencia radianes segundo, frecuencia hertz, ciclo segundo. Eso es una constante, 2pi. Pero esta historia nosotros ya la hemos visto más de una vez en nuestros cursos anteriores. Si tengo que esta es la tensión, esta es la corriente. ¿Qué hago? ¿Qué estoy aplicando? La ley de Ohm. No estoy más que aplicando la ley de Ohm. Esto es lo que estamos llamando régimen permanente. Ya está la onda bien puesta, ¿no es cierto? Bien. Y la potencia es el producto de la tensión por la corriente. En este caso, de la onda de tensión y la onda de corriente. Nos hemos dado cuenta ya dos cosas. Que la tensión y la corriente son dos funciones senoidales. Seno y seno. ¿Verdad? Vamos a ver si está el gráfico por acá. Esta es la onda de tensión, ¿está bien? La onda de tensión. Y esta es la onda de corriente. ¿Cómo están las dos ondas? Están en fase, se dice. Las dos están empezando en el mismo punto, ¿no? Se desarrollan completamente, terminan en el mismo punto. Y yo en lugar de empezar acá, podría haber empezado aquí con una línea vertical igual y darme cuenta de que los máximos ocurrían en el mismo instante de tiempo. ¿De? Los máximos. Y siempre iba yo a decir, en cualquier instante de tiempo, que las dos ondas están en fase. ¿Ok? No hay ningún corrimiento. Se dan cuenta como en el caso de lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Están iguales. La potencia que estaba yo señalando para una onda senoidal es igual al producto de la tensión por la corriente. Hago ese producto y tengo EM y M seno cuadrado de WT. ¿Correcto? Seno cuadrado, todos sabemos esto, es un medio 1 menos coseno de 2 de WT, ¿no? Reemplazo eso aquí y obtengo esto que estamos viendo aquí. ¿Esto qué cosa es? Es una onda. Todo es una onda. Observemos nuevamente. La tensión es la onda senoidal, función del tiempo. La corriente es función del tiempo. Si yo conozco el valor máximo de la onda de tensión y conozco R, yo conozco el valor máximo de la onda de corriente porque es M sobre R. Es esto que está acá. ¿Cierto? Es una constante. Repito, si yo conozco el valor máximo de la onda de tensión y conozco el valor de R, ustedes me dirían, profe, usted también conoce el valor máximo de la onda de corriente. Y es lógico. Conozco M, conozco R, conozco IM. La corriente está dada por esta expresión, si es que la tensión es esta. ¿De acuerdo? Nuevamente les digo porque ustedes van a revisar seguramente algún libro. Yo estoy empezando con la onda de tensión aplicada acá. En algún libro puede aparecer que pone como punto de inicio la onda de corriente y quiere hallar la tensión.
Yo he dado la tensión y quiero hallar la corriente. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ni vuelta que darle. Las ondas van a estar igualitas, igualitas a como están acá. No va a haber ningún problema, ¿no? El punto de referencia en el que yo trabaje. Recuerden eso porque vamos a utilizar lo mismo cuando tengamos vectores, ¿no? En una resistencia, las dos ondas, la onda de tensión y la onda de corriente, están en fase. Sea que lo tome en este punto, o sea que lo tome donde quiera, ¿sí? Las dos, su mínimo ocurre en el mismo instante de tiempo, su mínimo negativo, ahí está, igualito, en fase. Si yo realizo el producto de esas dos ondas, obtengo M y M es seno cuadrado de WT. Eso es esto. Yo les decía a ustedes, ¿no?, que conocía el valor máximo de la onda de tensión y por lo tanto conozco el valor máximo de la onda de corriente. Esto entonces es un número. Si conozco el valor máximo, 200. Si conozco el valor máximo de la onda de corriente, si la resistencia vale 10, 20. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces tengo que esto es un número. Pero esto ciertamente esto es una onda. Este menos es lógicamente consecuencia del seno cuadrado. Seno cuadrado es igual a 1/1 menos coseno de 2WT. Ah, ya, esto que está acá. Cuando ustedes se dan cuenta o grafican esto que es una onda, vamos a ver así. Aquí está. Grafico eso. Grafico la primera parte, que es una constante. Esto es una constante, porque ya dije que conozco M, conozco R, por lo tanto M también es una constante, es un número. Lo grafica acá, M y M sobre 2. Ahí está la gráfica, es una constante. Y grafica esto, que es una onda coseno, que tiene una frecuencia que es el doble, 2W, de la frecuencia de la onda de tensión, que era W, o la frecuencia de la onda de corriente, que es simplemente W. W. Y aquí tengo 2W. La onda de potencia, esta parte de aquí, es una onda senoidal o cosenoidal, que es decir lo mismo, porque para nosotros coseno y seno simplemente es lo mismo, ¿verdad? Simplemente que están corridas 90 grados, ¿verdad? Es una onda senoidal que tiene una frecuencia que es el doble, coseno, 2B, doble T, ¿verdad? Y tiene un valor máximo M y M sobre 2. Yo voy a graficar eso con signo menos, y grafico esto acá. Menos, si fuera simplemente positivo, a ver, vamos a ver acá nuevamente, si fuera el signo más, yo diría es una onda coseno, empezaría aquí arriba. Coseno. Pero como tiene signo menos, 180 grados acá abajo, ¿cierto? Esto es WT, o T si quiere, ¿no? Sí, vamos a ver acá bien, ¿no? Este es el eje, claro que sí, y este es M y M sobre 2, perfecto. Y lo otro es M y M sobre 2 coseno de 2BWT, coseno de 2BWT. Con signo negativo, empezamos acá, la onda de tensión se desarrolla hasta acá una vez, y en ese mismo tiempo, esta onda que está aquí, se desarrolla dos veces, una y dos veces, hasta ahí. Su frecuencia de esta onda, que es la onda coseno con signo negativo, es dos veces la frecuencia de la onda que tengo acá. Si yo sumo, así como hace la máquina, suma esta constante que está acá, más esta onda que está acá, me sale esta onda así. Más o menos, ¿sí? Debería ser una onda senoidal, ¿no? No, esta parte no es una semicircunferencia, es una onda senoidal, así, senoidal también, pero que tiene una frecuencia que es el doble de la frecuencia de la onda de corriente o de tensión. ¿De acuerdo? La tenemos ahí. ¿Qué he hecho? He sumado las partes correspondientes de la onda. Alguno podría decir, profe, ¿ya para qué está haciendo todo eso? Si yo conozco el seno cuadrado es 1/1 menos coseno, simplemente de frente, de aquí podría haber graficado y hubiese obtenido, ¿qué cosa? La onda de potencia, que es la que estoy señalándoles acá, ¿no? Esta de acá. Pero había que hacerlo, esta es la onda de potencia finalmente. ¿De acuerdo? A ver, vamos a conversar algo aquí, ¿verdad? Yo estoy sumando las partes correspondientes de la potencia. Si la tensión está dada en voltios, y la corriente está dada en amperios, MKS, ¿no es cierto? ¿En qué unidades está dada la potencia? Eso lo saben. ¿En qué unidad es?
Voltio amperio, profe. No, no, no. O watt. Claro, lo que acaba de decir es otra cosa. ¿Mm? Es vatios, ¿no es cierto? Es lo que nosotros llamamos potencia activa. ¿De acuerdo? Si la tensión, igualito que el circuito son, está dada en voltios y la corriente está dada en amperios, la potencia está dada en vatios. Vatios. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la onda de potencia tiene esta forma, en una resistencia. La comba es toda positiva. Este es el eje. Y la onda de potencia es esta. ¿No? Ahí está. He sumado las partes. Esta recta más esta, que es el coseno de 2WT con signo negativo. Las he sumado punto a punto, punto a punto y ha salido esta onda. ¿No? Tal y como hace su computador, cuando hace el juego de sumar, suma en el eje vertical, igualito hemos hecho acá, hemos sumado esta recta más esta otra onda y ha salido esta onda que está acá. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando usted dice, por ejemplo, ahora que todavía está haciendo un poco de frío, ¿verdad? He comprado mi terma, no puede ser esas termas Corona, no sé cómo se llaman las otras, o las termas estas de cilindro, y dice, mi terma es de 1000 vatios, más o menos por ahí anda, 1000 vatios, dice. Quiero una terma de 1000 vatios, listo. Se están prácticamente, es una resistencia lo que tenemos ahí. Puede ser de carbón, puede ser de cobre, lo que tenemos ahí dentro del cilindro de la terma, ¿verdad? Es una resistencia. Y se trata de que sea una resistencia pura, ¿verdad? ¿No? Le aplican la tensión, sale la corriente y tenemos la onda de potencia que es esta. ¿Cuáles son los 1000 vatios si la forma es esta de la onda? ¿Será el valor máximo? No es el valor máximo, es el promedio de esta onda. A ver nuevamente, desde acá, ¿no? El promedio de una onda alterna, senoidal, ¿cuándo se dice que es una onda alterna? Cuando tiene su comba positiva igual a la comba negativa. Esta es una onda alterna. Su comba, el área, es igual a esta área. Por lo tanto, su valor promedio, la suma, es 0. ¿De acuerdo? La suma de esta área positiva más esta área negativa es 0. El valor promedio de una onda alterna es 0. El valor promedio de una onda senoidal es 0. ¿Verdad? Es la suma de la parte positiva más la parte negativa. Igualito con corriente, ¿no? La onda me refiero. Cualquier onda que tenga una forma en la cual el área sea la misma positiva y negativa, yo diré que su valor promedio es 0. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Muy bien. La onda de tensión tiene un valor promedio 0 y un valor máximo EM y una frecuencia W. La corriente tiene un valor máximo IM, frecuencia W. La potencia tiene un valor máximo. ¿Cuál será su valor máximo de la potencia? ¿Ah? Veamos nuevamente la forma de onda de la potencia, es esta que está acá. Cuando ustedes dicen el valor promedio de potencia, que es lo que nosotros decimos, profe, me compré una laptop y me dicen de que su potencia es 80 vatios. Eso que le están diciendo es el valor promedio de potencia. Y el valor promedio de potencia no es 0. El valor promedio de la onda de tensión es 0. El valor promedio de la onda de potencia, ¿cuánto será? Es la suma de la parte que tengo acá, más esta parte, su valor promedio, ¿cuánto es? Cuando se habla del valor promedio, se habla en un periodo de tiempo, ¿no? En un periodo de tiempo, ¿no? En el tiempo que se desarrolla la onda completa. Acá. ¿Cuánto es el valor promedio de esta parte? 0. 0, pues ni vuelta que darle. Jóvenes, no tengamos temor en equivocarnos, ¿de acuerdo? Ya les dije al inicio casi de que nosotros estamos aprendiendo y por lo tanto me puedo equivocar cuantas veces yo quiera. Ya cuando salgan de la universidad, ya no se pueden equivocar, no se deben equivocar en cosas simples, ¿no es cierto? Ni las difíciles tampoco, ¿de acuerdo? Estamos, ¿no? Estamos. O sea, lo que necesito es que al unísono me digan, no, profe, esto sí, profe, ya, listo. No es que ni los veo. El valor promedio de una onda alterna
esta es una onda alterna, es 0. ¿Cuándo se dice que es una onda alterna? Cuando su parte positiva y su parte negativa tienen la misma área. ¿Tienen que tener la misma forma? No tienen por qué tener la misma. Basta con que la suma sea 0. Acá puede ser así, acá puede tener la forma cuadrada que ustedes quieran, pero la suma de estas dos áreas sale 0, su valor promedio es 0. La onda de potencia es el producto de estas dos ondas. Tengo esto que está acá. El promedio de esta parte es 0, como dice su colega, pero esto es un número. Cuando ustedes hablan de potencia eléctrica, de la que ustedes quieran, la potencia eléctrica propia de resistencias, están hablando del valor promedio, están hablando de esto nomás. Porque el valor promedio de esta parte es 0. ¿Cuánto era el valor promedio? El valor promedio de esta parte, de esto que está acá, es 0. ¿Cierto? El valor promedio de la parte esa que hemos visto ahí, cuya frecuencia es el doble, es 0. Cuando yo hablo de valor promedio, estoy hablando simplemente de EM y M sobre 2 acá. Listo. ¿Sí? 1000 vatios, profe, mi terma. Es esto que está acá. Este es el valor promedio de la onda de potencia, porque la onda de potencia es esta. Esta es la onda de potencia, pero su valor promedio es esto. ¿De acuerdo? Vatios. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Listo? A ver, jóvenes. Estamos entonces. Muy bien. Ya estamos ahí. Entonces acá comienzo a hablarle de la bobina. Observen, por comparación con la de resistencia. Si yo aplico una onda de tensión senoidal como esta, la onda de corriente me la da la ecuación que estoy señalando acá. E es igual a L de I de T. En régimen permanente, ya sabemos que L no varía, es la misma siempre, ¿no? Tantos henrios aquí, en la luna, en donde sea, es tantos henrios. ¿Es cierto? No es cierto. Más o menos puede ser, ¿no? Una aproximación, pero no es correcto porque tiene variaciones conforme hemos visto. ¿De acuerdo? Tengo acá la bobina, L. Y yo quiero encontrar la corriente. ¿Qué voy a hacer? Integro la tensión. Ni vuelta que darle. Integro la tensión y digo, la onda de corriente está dada por esta expresión. En donde esto inicial que tengo acá, es M sobre WL. Y a este WL, esto tienen que haber visto, ¿eh? Esto tienen que haber visto en su curso anterior. Ese WL es lo que se le conoce como el módulo de la reactancia inductiva, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿cierto? Bien. En una bobina, observen la ecuación de entrada de tensión que así yo empiezo. Y la onda de corriente sale atrasada o adelantada respecto a la tensión. Atrasada. Sale atrasada, porque lo que les decía, ¿verdad? Yo corro de izquierda a derecha y la onda de corriente está atrasada. ¿Sí? Profe, pero ¿cómo va a salir atrasada? O sea, no corre en pareja, claro. Porque nosotros no estamos empezando, no significa que aquí empezó la onda de tensión. La onda de tensión viene desde más atrás, la onda de corriente viene desde más atrás. Hubo un inicio en el cual se produjo esta separación, así. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, no es que aquí hay tensión, ¿no? Y la corriente aquí es 0, profe. O sea, cuando la tensión es máxima, la corriente es 0. No va a ser. No sé si me dejo entender, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en régimen estable. Hubo un inicio en el cual una estaba así, la otra estaba sano. Se acomodaron del modo en el que ahora nosotros estamos viendo. ¿Verdad? Esto es sistemático. Tenemos así. La onda de tensión era esta, y la onda de corriente, integro la onda de tensión y tengo esto otro que está aquí. Si observo bien mis ecuaciones, 1 sobre L, integral E de T, ¿no? Y esta es corriente, WL debe estar dado en ohmios, ¿no? Si la tensión está dada en voltios, para que esto finalmente sea corriente, amperios, ¿no? EM sobre WL. WL tiene que estar dado en ohmios.
Haciendo el símil que hemos visto hace un momento con el caso de una resistencia, ¿cierto? M sobre R es el valor máximo de la corriente. M sobre WL, eso es el valor máximo de la corriente. El menos es consecuencia de la integral que tengo acá, menos aquí. Y lo coloco de esta forma. Y me doy cuenta de que la corriente está atrasada 90 grados respecto a la tensión que tengo allí. ¿Eso cuándo ocurre? Ocurre en una bobina. Hay un desfase entonces entre la tensión y la corriente en una bobina. ¿Quién adelanta? Ya lo dijo su compañero. La tensión está adelantando a la corriente 90 grados. ¿Correcto? A ver, quiero saber si estamos de acuerdo. Sí, profe, sí queda claro. ¿Seguro? Sí, sí. Ni vuelta que darle entonces, ¿de acuerdo? Tenemos entonces que XL se le conoce como el módulo de la reactancia inductiva. Si yo veo la potencia, si yo voy a encontrar la potencia, al igual que hice hace un momento en el caso de una resistencia, yo tengo EM seno de WT y la corriente menos IM coseno de WT. Hago ese producto de la tensión por la corriente, ya conozco que IM es igual a EM sobre WL, y de ahí obtengo que la corriente, que la potencia, digo que es la tensión por la corriente, es igual a esto que está acá. Pregunto, ¿esto es una onda alterna? Esta es la potencia. ¿Es una onda alterna? No. Parece que sí, Pero profe, digan algo. Porque yo la grafico acá, pues necesito voy a graficarla para que se vea, ojalá que esté por acá, ahí está. M y M sobre 2 es el valor máximo, menos, para abajo, 180 grados. Seno de 2WT, la función seno está volteada acá, es esta onda. Su frecuencia es el doble de la frecuencia de la onda de tensión o de la de corriente. Este es 2W, esto es W, esto es W. Cuando se desarrolla una vez la onda de tensión o de corriente, la onda de potencia que tiene esta característica, ¿no? Esa es una onda alterna, ¿cierto? Su valor promedio es 0. Una bobina consume energía. Energía es potencia por tiempo, ¿cierto? Una bobina consume energía, no consume. Según el gráfico, no, profe. No consume, pues, ¿no es cierto? Absorbe, la devuelve, está jugando con la energía, ¿no? Este elemento, entonces, ¿qué está haciendo? Absorbe la energía, la almacena en el campo magnético, ahí está, y la devuelve a la red. La almacena en el campo magnético y la devuelve a la red. ¿Se dan cuenta? Está jugando con la energía este elemento ahí, ¿no? No consume energía. Naturalmente que estamos hablando de un elemento puro inductivo, ¿no? Pero si está hecho de alambre, entonces parte de la energía se disipa en forma de calor porque se va a calentar como ocurre en mi transformador de mi teléfono, etcétera, ¿no es cierto? Ustedes ¿no? Enchufan, lo cogen después de un rato y está caliente. Está liberando energía en forma de calor. Y este elemento ideal no consume energía. Y está en este plan. La toma y la devuelve, la toma y la devuelve y está ese plan. ¿Cierto? Siempre está haciendo esa figura, ¿no? Esta energía se conoce como energía reactiva. No se consume. Es consecuencia de la reactancia. Reactancia es W por L. Se lee en ohmios. ¿Cierto? Este tipo de energía la toma, la suelta, la toma, está así. ¿Qué pasa con esa energía? La toma, ¿sí? La almacena en el campo magnético que tengo acá en un instante, aquí en el campo correspondiente, y luego se la pasa otra vez. ¿A dónde va, profe? Al inicio, a la fuente generadora, y a una frecuencia que es el doble de la frecuencia de la onda de tensión o de la onda de corriente. No se queda ahí con la energía, la devuelve, la toma y se la vuelve a dar hasta la fuente generadora misma, está en ese plan. ¿Se dan cuenta? Una representación, por ejemplo, de un motor sería simple y llanamente, en su forma más sencilla,
una rama RL, RL, en el cual esa resistencia me está indicando la cantidad de energía que se está transmitiendo al eje del motor. Un motor lo que hace es da vuelta, ¿no es cierto? Chanca, muele, hace cosas, ¿no? Esa resistencia me está indicando, ¿no?, la cantidad de energía que se está transmitiendo, que cambia de energía eléctrica que está absorbiendo, la transforma en energía mecánica, en el caso del motor, como ejemplo, ¿verdad? ¿No? Un motor podría ser representado en su forma más simple, repito eso porque ustedes van a ver en su curso de máquinas que es un circuito más elaborado que el que estoy señalando. Una resistencia en serie con una bobina, ¿de acuerdo? En el cual la bobina es necesaria porque es la que me da los campos magnéticos para que el rotor gire. O sea, yo no puedo prescindir de la bobina. No, profe, mejor la resistencia nomás, porque si esta no se consume, esta que la absorbe y la devuelve, no se consume, entonces ¿para qué la necesito? Sí la necesita el motor, porque necesita la presencia del campo magnético originado justamente por la bobina, este de acá. ¿Ya ve? Entonces, en una máquina, en un motor en su forma más simple, la puedo representar por una rama RL. Su profe le va a hablar de más detalles ahí, ¿no es cierto? ¿No? Pero nosotros vamos a representarlo así para el ejemplo que estamos viendo. ¿De acuerdo? En el cual la bobina hace este juego. Y este tipo de energía, aquí está como potencia QDT, dice QDT, ¿sí? Este tipo de energía se conoce como energía, o en este caso potencia reactiva. Potencia por tiempo es energía. Su promedio es 0, diferente al caso de una resistencia. Este elemento, la bobina, no consume energía, ¿cierto? La toma y la devuelve. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, si estamos de acuerdo, Sí, profe. entonces, ¿y se lee en qué se lee? En volt ampere reactivo. Vatios, ¿quién era? La resistencia. Bar, con B chica, es volt ampere reactivo. ¿Qué elemento consume eso? Estamos viendo que la bobina hace este juego, ¿no? Si nosotros tenemos en casa, seguramente alguno de ustedes tiene también su licuadora, no sé qué otra figura puede tener por ahí, pequeño motorcito por alguna situación, ¿no? Ese elemento lo representamos como un circuito RL, ¿sí? La energía reactiva, el contador de energía que tenemos en la puerta de casa, ¿no?, lee energía activa. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos un contador de energía, la mayoría tenemos un contador de energía que puede ser analógico, puede ser electrónico, no sé, pero de todas maneras ese instrumento está leyendo lo que se consume. ¿Y qué cosa se consume? Se consume la activa, que aquí está representado como una resistencia. ¿Se dan cuenta? ¿Será una resistencia en el caso de un motor? Nada que ver. Si ustedes van al laboratorio con un ohmímetro que le mide ohmios y dice, está en frío ahí, ¿no? Ah, no, el profe ha dicho la resistencia, yo me leo con mi ohmímetro y leo tantos ohmios. Eso no, esta resistencia me está indicando qué cosa, la cantidad de energía eléctrica que se transforma en energía mecánica. O sea, no es el valor de la resistencia de los bobinados. Es una representación del tipo de energía que nosotros estamos conversando. ¿Estamos o no estamos? Entonces, si estamos... Sí, profe, estamos entonces bien. eso sería como una carga, ¿no? La representación de la carga que va a consumir la energía Claro que ahí. sí, exacto. Si usted le pone a su motor, por ejemplo, a su licuadora, ¿no? Se va a preparar su jugo de papaya, fenómeno, pues está bien. Pero si usted a ese jugo de papaya, ahora que ya se viene el verano, pone hielo, le pone hielo a la licuadora, va a ser un esfuerzo mayor. Esta R varía. ¿Se da cuenta? O sea, no es una constante, no es que yo voy al laboratorio y mido el valor de R, me sale tantos ohmios, apenas nomás sale 1.2, 1.3 ohmios el valor de la resistencia. Eso no es lo que estamos nosotros conversando acá. Es el modelo de la transformación de la energía eléctrica en energía mecánica, en el caso que estamos viendo. ¿Se deja ver? Muy bien. Entonces, si estamos ahí, todos estamos iguales, está muy bien, ¿verdad? Y este otro tipo de energía que no se consume, ¿se paga o no se paga?
Este señor la absorbe y la devuelve, está en ese plan, ¿no? A ver si no se paga, profe. ¿No se paga? A ver, vamos a ver eso, si no se paga. Vamos a suponer, ojalá que sea así, ¿no es cierto? Que usted es dueño o accionista de las empresas eléctricas y el señor tiene su industria y tiene varios motores, ¿no? La única industria Profesor, que seguramente no tiene motores es la industria turística, esa que le dicen, ¿no? Pero tiene motores ahí. Y tiene un tipo de energía que está jugando así, ¿no? Y usted va y le tiene que pagarme. Pero ¿por qué le voy a pagar si yo sé de que eso no se consume? Pero no se consume, usted no la consume, pero eso está pasando por mis líneas, está pasando por mis transformadores y está ocupando espacio entre comillas, porque este tipo de energía está ocupando la línea, está ocupando el transformador, está ocupando todo. ¿Se da usted cuenta? Por lo tanto, este señor que tiene tantos motores tiene que portarse pues todos los meses por este consumo, entre comillas, ¿de qué tipo de energía? Energía reactiva, propio de los motores y de las bobinas que tienen estos motores. ¿De acuerdo? A pesar de que idealmente no consumen, necesita eso. Y este toma y te la devuelve y está en este plan. ¿Qué les parece? ¿Mm? está mal, pues, profesor, se aprovechan Pero ¿cómo hace que se aproveche? A ver, si usted fuese dueño de la línea, va a permitir que por su línea, que está diseñada para que pase tanta cantidad de energía, ¿no? Y el otro señor le dice, no está pasando todo. Hay un tipo de energía que pasa y se la devuelvo, pasa y se la devuelvo. Entonces, pero está ocupando mi línea. O sea, está impidiendo de que la energía que se consume, propia de las resistencias que tienen ese modelo, pase. ¿Se da cuenta? Su línea ha sido diseñada para tal cantidad de corriente. Pero gran parte de esa corriente se conoce como corriente capacitiva. ¿Sí? Ya van a ver que así le llaman los ingenieros, ¿no? ¿No? No es un tipo de corriente que prácticamente se vaya a consumir, sino que pasa y se la devuelve y se la devuelve, pero está ocupando la línea. ¿Se da usted cuenta? Si está ocupando la línea, no, si no quieres portarte todos los meses, entonces yo te corto, porque no puede suceder esto. Que estés ocupando la línea que yo le he diseñado y que tiene tal calibre y mis transformadores tienen tal potencia, etcétera, y me dices ahora que no me pagas porque es una energía que está pasando y se la devuelves. Nada que ver, te van a decir. ¿Mm? ¿Qué les parece? Vamos a ver acá el caso de un condensador, ¿no? Ahí está el caso del condensador. Igualito que en el caso anterior. Perdón, en el caso de la bobina, ¿quién adelantaba, la tensión o la corriente? ¿Quién era? No la, escucho. la tensión. La tensión, pues no vuelta que darle. ¿Cuánto adelanta la onda de tensión a la onda de corriente? 90. 90 grados, 90. no vuelta que darle. Bien, ahora en el condensador, la misma historia. La tensión aquí, condensador, la relación entre la corriente y la tensión, y me doy cuenta que en el condensador, ¿no? Si la tensión es seno, aquí es coseno. ¿Quién adelanta ahora quién es? La corriente adelanta 90 grados a la tensión. ¿Sí? Diferente. ¿De acuerdo? La corriente está dada por esta expresión y a esta relación se le conoce como módulo de la reactancia capacitiva. Es 1 sobre WC. El módulo de la reactancia inductiva era W por L. Y este es módulo de la reactancia capacitiva. ¿Está bien? Y la potencia reactiva es ahora M y M sobre 2 seno de 2WT. Al hacer el producto tensión por corriente, me da esto. En el caso de la bobina, ¿cómo era? Tenía aquí un signo menos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Ahí está. Sí, ¿Dónde está esta figura? está más abajo. Ahí está, por cierto. Este signo menos. ¿No? Muy bien. Y en una bobina, la tensión adelanta la corriente y en un condensador, la corriente adelanta a la tensión. ¿Verdad? Teníamos la reactancia inductiva y ahora tenemos la reactancia capacitiva. Al igual que lo que hemos hecho hace un momento, yo tengo que la onda de corriente está adelantando a la onda de tensión 90 grados. Muy bien.
Estamos ahí, perfecto. La intensidad de corriente adelanta 90 grados respecto a la onda de tensión. Y la onda de potencia, vamos a leerlo antes, a ver un ratito. La onda de potencia está mal, creo. Claro, pues está mal, pues. Aquí de ahí menos, está bien esto así, ¿no? Y aquí la onda de potencia está al revés. La onda de potencia debería estar para arriba. ¿Se dan cuenta? Esto lo borramos, ¿no? Pero la onda de potencia debería estar para arriba y la para abajo, o sea, al revés. ¿Cuánto desfasa la onda de potencia en un condensador de lo que lo hace en una bobina? 180 grados. Esto está bien. Menos significa que va para abajo. Pero aquí no hay menos. ¿Mm? No hay menos, ¿no es cierto? Estamos viendo que no hay menos. Y está bien también esta ecuación. Por lo tanto, la onda de potencia en este caso está hacia arriba. ¿Cuánto desfasa la onda de potencia en un condensador? ¿No? Para arriba, ¿no? De lo que lo hace en una bobina, 180 grados. Las dos ondas deberían desfasar 180 grados, ¿no? Las dos ondas desfasan 180 grados. Y si las dos ondas hiciésemos lo posible porque tuviesen el mismo valor máximo, que esta onda tenga el mismo valor máximo, perdón, la de arriba y la de acá también 180 grados, están desfasadas 180 grados, y la sumamos, ¿cuánto saldría? Si las dos ondas, la onda de potencia en el condensador, que no está bien eso de ahí, y la onda de potencia en la bobina, deberían estar desfasando entre ellas 180 grados. ¿Cuánto sería el total? Si es que tienen el mismo Cero. valor máximo, cero, ¿no es cierto? Cero. Claro. ¿Qué hacen entonces? ¿No? Cuando tenemos un problema de consumo, entre comillas, porque no se consume, de potencia reactiva, inductiva por la cantidad de motores, máquinas, etcétera, lo que hacen los ingenieros es, ¿no? El RL que teníamos acá le ponen, ¿no? Un RL, vamos a ponerlo, el otro está mejor este gráfico de acá. El RL, un motor, RR con el L, XL que está por acá, en serie, le ponen un condensador acá, adelante. De modo que la energía reactiva se la pasa para el condensador en cortito, se la devuelve a la bobina se la pasa al condensador y está en este plan, y no sale del campo que debería de salir, por lo tanto no están ocupando el espacio, entre comillas, en las líneas de transmisión y en todo el equipo que tiene adelante. ¿No es cierto? Yo estoy dándome cuenta, ustedes se están dando cuenta de que un motor podríamos representarlo por una rama RL, acá, la rama RL, ¿verdad? Y como tengo uno que me da justamente el consumo de potencia activa y el otro potencia reactiva que realmente no se consume, sino que está jugando ahí, entonces colocamos un banco de condensadores aquí, ¿en el propósito de qué? De que la bobina se la pase la energía al condensador, el condensador se la devuelve a la bobina y están en este plan, y ese tipo de energía reactiva no sale de la fábrica, que tiene muchos motores, ¿no? No sale. Pero solo una consulta, ¿el banco de Dime. condensadores se lo pone en serie o en paralelo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Puede explicar? Para corregir el asunto, podría ir en serie, pero ¿sabe qué sucede? Que si la ponemos en serie, el motor va a trabajar a una tensión diferente de la que debería trabajar. Si yo tengo 220 voltios, por decir acá, yo tengo mi motor RL acá 220 voltios, si le pongo el condensador acá, lógicamente tengo una tensión acá que va a dar como consecuencia que el motor no trabaje a los 220 voltios que estoy necesitando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no lo voy a poner en serie, lo pongo en paralelo. ¿Se da cuenta? Ah, ya. Así de simple es la vida. ¿Mm? A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿Mm? Una pregunta, profesor. Si Dígame. uno tiene su fábrica y tiene sus motores y es principiante, no pone el banco de condensadores, le viene más en su recibo de luz, ¿cierto? Claro, porque necesita dos tipos de contadores de energía. Si tiene una fábrica, no es como nosotros que tenemos en nuestro domicilio un solo contador y el activa, ¿no? ¿Ve? En una empresa tiene que tener su contador de activa y su contador de reactiva. Cuando se habla de la potencia reactiva, está buena su pregunta porque cuando hablamos de la potencia activa, hablamos del valor
promedio de la onda de potencia activa, total. Hablamos del promedio, esto es el promedio, porque el promedio de esta parte es 0, ¿es correcto? Correcto. Pero cuando hablamos de la potencia reactiva, de la potencia reactiva propia de bobinas, no podemos hablar del valor promedio, porque el valor promedio de esta onda, de la potencia reactiva, ¿cuánto sería? El valor promedio. Cero, ¿no? 0, bueno, eso no puede ser. Cuando se habla de potencia reactiva, se habla del valor máximo de la potencia reactiva, de este valor. ¿Se dan cuenta? Cuando se habla de potencia reactiva, del valor máximo, y sus unidades son voltamperes reactivos. Decimos tantos vatios y tantos voltamperes reactivos. Cuando hablamos de tantos voltamperes reactivos, estamos hablando del valor máximo de la potencia reactiva instantánea, porque está en función del tiempo. ¿Correcto? Pero ya sabemos cómo mejorar nuestro sistema. ¿Se han dado cuenta? Naturalmente que todos ustedes se están dando cuenta de detalles como el siguiente, ¿verdad? Yo puedo mejorar el sistema que tengo por motor, ¿no? Mi RL para el motor. Vamos a poner que este es el motor, ¿no? El RL. Acá, en el motor. Puedo ponerle su condensador al motor. Pero el motor no va a trabajar siempre a plena carga. Como decía en el caso del licuador, va a trabajar a más o menos carga. Y entonces yo voy a tener siempre un resultado aquí reactivo. Porque no toda la energía reactiva inductiva se convierte en energía reactiva capacitiva, sino que va a depender justamente de la carga que tiene el motor. ¿Me dejo entender? ¿No es cierto? Cuando hay más carga, lógicamente, ¿no? El RL acá será mayor. Y si el condensador es fijo, entonces siempre habrá un residuo que está fluyendo, ¿no? Porque yo estoy diciéndoles acá, ¿qué les he dicho? De que el valor máximo de la potencia reactiva, este valor que está acá, ¿no? El valor máximo de la potencia reactiva es esto de que está acá, sea el mismo valor máximo de la potencia reactiva capacitiva, para que las dos ondas se anulen. Pero si no se anulan, es como consecuencia de que una de ellas es mayor que la otra, ¿no? Y entonces yo tengo un residuo que está pasando. Ahora yo puedo mejorar esa figura en una empresa, la puedo mejorar, ¿no? Por máquina. Automatizo para que automáticamente cuando suceda lo que estamos señalando, el condensador cambie su valor y se acomode justamente al que consume la potencia inductiva acá. O lo puedo hacer para toda la empresa. ¿De acuerdo? Para toda la empresa. Apenas esté pasando eso, ya lo estoy arreglando, ¿no? Y no hay ese flujo de potencia reactiva. Pero todo eso cuesta. O sea, como dijo su compañero, si tengo una empresa chiquita, ¿no? Entonces le va a resultar más cómodo pagar una cantidad por el consumo, entre comillas, de potencia reactiva. Hasta que se acomode, hasta que crezca, etc. ¿Vieron? Porque automatizar todo un sistema ya resulta caro. ¿Ven? ¿Preguntas, jóvenes? Profesor, ya para acabar con esa pregunta, ¿se pone un condensador por cada motor o se pone un banco de condensadores para todos los motores? Eso depende, pues depende del sistema que usted tiene. Por ejemplo, si es una chancadora de una mina que está chancando una cantidad de piedra permanentemente, de la piedra que fuera, ¿verdad? Y que el consumo de las máquinas es constante, o sea, no hay esa variación en los motores, entonces no necesitan no tiene mucho problema, simplemente con un banco de condensadores acá, de una potencia que consuma la potencia reactiva inductiva de las máquinas que tienen ese mismo trabajo permanentemente y no cambia, entonces es suficiente. Pero si las máquinas comienzan a variar y en su empresa, ¿no? El de allá, el que teje, el que no sé cuánto más, ¿no? Tiene varios motores que hacen una diferente operación, habría que hacer el cálculo económico, ¿no? Si conviene hacer la mejora por máquina o la mejora total. ¿Ya ve? La parte económica siempre va a participar en todo lo que nosotros hagamos. Como ingenieros, siempre vamos a ver por dónde pasa la línea, qué altitud tiene ¿no? El cerro no sé cuánto, la torre no sé cuánto, si cae hielo, la resistencia del fierro, del alma de acero que tiene el conductor. Todo eso se va calculando si conviene poner conductores de aluminio, conviene poner conductores de cobre, ¿no? Por el lugar en el que está. ¿Se da cuenta? O sea, hay factores, hay varios que van a intervenir en el cálculo técnico puramente, ¿no? Que es económicamente mejor.
¿Mm? Así son las cosas, jóvenes. ¿Vieron? ¿Qué nos queda para la próxima? Nos queda. Pero ustedes tienen que ir adelantando, ¿sí? Van a ir adelantando y al condensador vamos a ir viendo lo que es valor medio. Lo que decía el valor medio, ¿no? Esta fórmula seguramente la han visto en su curso de matemática. El promedio de una onda, ¿no? I de t es el f de t que nosotros conocemos, la función matemática. La integramos en todo el periodo y obtenemos el valor promedio de la onda, ¿verdad? Vamos a ver eso, ¿no? También valor eficaz, esta figura, RL, RC y RLC. Todo esto es lo que se conoce como valores instantáneos. ¿Mm? ¿Dónde pueden encontrar todo este tema? Lo tienen en el chat, que ustedes pueden bajarlo porque está gratuito ahí en internet, ¿no? O lo pueden ver, o lo pueden, ¿no? Pueden sacar lo que quieran de ahí. Todo este tema, ¿no? Está perfectamente bien puesto ahí. ¿Mm? Está en el chat, que está en internet y lo pueden bajar y hoy día mismo pueden ponerse a leer si es que pueden, ¿no? Si es que tienen la máquina, etcétera. Y vienen más o menos preparados para la próxima clase, en que vamos a ver ya RL, RC, ya con lo que estamos conversando, va a ser mucho más rápido esta parte, RL, RC, y lo que dijo su compañero, volt-ampere. Volt-ampere es lo que se conoce como potencia aparente. La suma de la potencia activa más la potencia reactiva, porque estaba hablándoles de la resistencia y de la bobina o del condensador, la suma de la potencia activa más la potencia reactiva es lo que se conoce como potencia aparente. ¿Sí? Mejor todavía, la suma de la onda de potencia activa más la onda de potencia reactiva es lo que se conoce como la onda de potencia aparente. Y no es una suma de números, es una suma vectorial. Quiero decir, no es una suma de módulos, ¿no? Es una suma vectorial que vamos a ver. O sea, yo no puedo decir si la potencia activa es 30 kilovatios, si la potencia reactiva es 40 kilovoltamperes reactivos, ¿no? Ah, la potencia aparente es 30 más 40, 70 kilovoltamperes, falso. La suma es en cuadratura, cosa que vamos a ver. Por si acaso les voy adelantando y ustedes seguramente van a ver, ¿no? Lo que estamos nosotros conversando ahora. ¿Mm? Eso es lo que se conoce, profe, como el triángulo de potencias, ¿no? Claro, pues hombre, así es. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? A ver. Estos son los cursos más bonitos de toda la carrera. Y se trabaja para todo. Toda la carrera se trabaja con circuitos 2 y circuitos 1. La parte de circuitos 1, seguramente, no sé si la habrán visto completamente, pero tienen que trabajarla bien, ¿no? Los valores instantáneos son importantes en el caso de falla de cualquier equipo eléctrico. Motores, líneas, lo que fuera, ¿sí? Y el gran problema justamente está en el instante de falla, ¿no? Que tienen que abrir Instamatic, ¿no? Sea para protección de las personas o sea para protección del sistema, ¿sí? Recuerden los casos que han habido de personas que han salido, se han quemado, han fallecido como consecuencia de un choque eléctrico. Muchas veces esos choques eléctricos pudieron evitarse con un sistema adecuado de protección. ¿Por qué? Abre en automático, ¿no? En el orden de los milisegundos, abre cuando se produce una sobrecorriente. Por lo tanto, es importante todo el tema. Jóvenes, los voy dejando pues ahí. Para dentro de 20 minutos, menos, 15 minutos casi, entro con sus compañeros a decirles lo mismo que he conversado con ustedes, ¿no? Necesito los correos, aunque ya sé quiénes son acá, Condor y Alejo, Torres y Ayala, para ver cómo vamos a trabajar. El próximo miércoles vemos un poco del laboratorio. Van a tener que usar un simulador, pues eso es una pena porque un laboratorio es para trabajar con las manos, ¿no? Hacer las mediciones, como ver los errores que se pueden cometer como consecuencia de una mala conexión, ¿de acuerdo? Ver las características de los instrumentos con los cuales nosotros trabajamos, ¿no? Y pues claro, todo eso es importante, ¿no? Jóvenes, si no tienen preguntas, nos quedamos ahí.
Profesor, Dígame. una pregunta. Sí. El promedio de las notas, ¿cómo va a ser en el laboratorio? O sea, ¿va a mantener así como al inicio? Porque usted dijo que de repente iba a modificar eso. ¿Cómo va a ser en total? Yo lo puse de esa manera, pero podría cambiarse, ¿no? Y para mí puede seguir así, no hay problema, ¿no? ¿Verdad? Lo que decía era que como consecuencia de que alguien podía preguntar, ¿no? ¿De qué forma de calificar tan rara tiene este profe? Tenía que explicarles cuál era la razón. Y la razón es únicamente la que les decía, ¿no? Y eso pasó ya hace algunos ciclos atrás, ¿ve? Pero se puede cambiar, ustedes me dicen cómo hacer otro profe, etcétera, y lo trabajamos para que quede más o menos como les parezca, ¿no? Pero tendría que ser ya, pero no al final, ¿no? ¿Sí? Eso lo podemos conversar si gustan, me dicen, ¿no? O si no, lo dejamos así. ¿Mm? Eso era todo. Lean, jóvenes, lean lo que les he pedido que lean, ¿no? Y vean en internet, vean todo lo que estamos conversando, vean lo que son armónicos, vean cómo se producen, vean lo que es serie de Fourier, vayan avanzando en ese sentido. Vean en el caso de una rama RL, ¿cierto? Vean la parte de los filtros, vean la parte de resonancia, a ver qué les parece el curso y cómo podemos hacerlo de manera más práctica, ¿no? De que se note que cada caso es importante porque tiene una aplicación práctica. ¿Se dan cuenta? Por ahí nos vamos a estimular un poco en que el curso vale la pena, pues, dedicarle un buen tiempo. Jóvenes, nos quedamos ahí, ¿cierto? Ahí nos quedamos, ¿ok? Hasta luego, profe. Hasta luego, que Profesor, les vaya listo, bien. hasta luego. Ah, profesor. Ok, gracias por todo. Hasta luego.